Sí, o sea, yo creo que más allá del desgaste de la figura de Boris Johnson, que es algo innegable desde hace tiempo y que tiene sus expresiones parlamentarias y sus expresiones también en el nivel de popularidad, creo que Boris Johnson es una figura preocupante para la percepción que tienen las democracias a nivel internacional. El Reino Unido, igual que Estados Unidos, no son cualquier país. Se supone que son, digamos, los ejemplos de desarrollo capitalista y desarrollo de sistemas demoliberales que alumbraban al mundo, digamos, como las grandes democracias, con una historia revolucionaria en ambas, en el caso de la Revolución Americana, pero si vamos al Reino Unido, pues Cromwell fue el primero que entregó la cabeza de un monarca como símbolo de un nuevo poder más democrático en este país. Claro, que en países como Estados Unidos y el Reino Unido puedan llegar al poder figuras como Donald Trump o como Boris Johnson, que de alguna manera nos colocan en un contexto distópico, que esto hubiera sido inimaginable hace algunos años, habla de una degradación de los sistemas democráticos que creo que es algo que nos debería preocupar a todos. Que el primer ministro británico sea Boris Johnson y que haya podido ser presidente de los Estados Unidos Donald Trump es algo que pone en cierta medida en crisis a los propios sistemas demoliberales. Margallo, primera intervención de cada uno. Iglesias. O sea, lo primero, un punto de solidaridad con los candidatos. Lo más difícil cuando estás en un debate electoral es la primera intervención mirando a cámara, porque es muy difícil que un candidato resulte creíble mirando a cámara al principio. O sea, que digamos que no puede, digamos, como expresar la conclusión del debate, sino que se tiene que traer algo preparado de casa y además como sin prompter recordarlo y no sé qué. Entonces yo creo que eso, veía a todos los candidatos y decía, qué complicado es estar ahí. ¿Cuántas veces ensayabais esos minutos iniciales? Yo siempre defiendo que ensayar es un error, que la espontaneidad es lo que mejor funciona y por eso es muy importante como que las candidatas, los candidatos sean ellos mismos y que su personalidad aparezca ahí, porque si no, o sea, se puede ensayar con actores, pero los políticos no son actores. Entonces ese momento es muy difícil. Me ha parecido muy inteligente y muy digna la intervención de Inma Nieto, poniendo en valor el feminismo, que yo creo que va a ser una cuestión clave para que pueda haber un gobierno de izquierdas en Andalucía. La movilización de las mujeres andaluzas, el que se entienda lo que ha representado la lucha de las mujeres en los últimos años, en las últimas décadas, y que es algo que se está poniendo en cuestión y que es algo que hay proyectos políticos que quieren destruir todos esos avances, y yo creo que eso puede marcar la diferencia a la hora de que no ocurra el guión que ya está escrito, que es como sí, va a ganar el PP y Vox, pues mire usted, no, a lo mejor no, y si las mujeres andaluzas quieren, pues podrá haber un gobierno de izquierdas en Andalucía. Yo creo que cualquiera tiene que estar preocupado, pero la clave en una campaña es disputar el dominio de los temas y el dominio de la agenda. Yo creo que si en Andalucía se habla de servicios públicos, se habla de sanidad, se habla de educación, se habla de políticas feministas, ganará la izquierda, y yo creo que por Andalucía tiene las mejores propuestas en ese sentido y una hoja de servicios de gobierno que prueba que cuando estamos en el gobierno algunas cosas cambian. Lo que yo creo que es fundamental es no dejar que el adversario defina los temas de los que se tiene que discutir. Que además tengo la sensación, escuchando la primera parte del debate y leyendo la prensa, que muchos de los temas que se quieren imponer tienen poco que ver con Andalucía. Es decir, no, son unas elecciones que son una primera etapa de algo que tiene que ocurrir en el Estado. No, mire usted, los andaluces están votando para tener una sanidad mejor, para tener una educación mejor, para tener servicios públicos mejores. Creo que si esa agenda de lo social se convierte en los temas de discusión de campaña, y no si la señora Olona ha nacido en Alicante. Además, eso demuestra una enorme humildad. Todos los que no hemos nacido en Donosti somos enormemente humildes, porque pudiendo haber nacido en Bilbao. Ahora lo han cambiado a Donosti, era Bilbao. Lo digo por Aymar. Quiero decir, o sea, si al final no se discute de si Juanma Moreno se hace una foto con el rey, de si Olona es de Cuenca, tenía un abuelo de Segovia y otro de Andalucía, no sé, si se discute de lo realmente importante, de las cosas de comer, creo que será posible que haya un gobierno de izquierdas. Margallo, seas. Quise hacerle un matiz a Juanma Moreno, que no creo que se ofenda. Yo creo que el hombre de moda esta noche es Juan Diego Botto, que luce unos 50 años esplendorosos. Guapísimo, Juan Diego. A propósito de la pregunta que hacías, de si
digamos, esto puede implicar un cambio de ciclo. Yo creo que aquí hay un tema muy importante. Creo que en los últimos años en España, digamos, ha cambiado el sistema de partidos y el sistema político. Tenemos un gobierno de coalición inédito, tenemos al mismo tiempo una derecha que está obligada, si quiere tener opciones de gobierno, a gobernar con la ultraderecha, y esto pues hemos visto lo que ha ocurrido en Castilla y León, lo que esperemos que no ocurra en Andalucía, pero que podría ocurrir, y algo que podría ocurrir en algunas comunidades autónomas y que sería también un proyecto de Estado de ese bloque, porque cada vez va quedando más claro que en este país hay dos bloques de gobernabilidad posibles, dos bloques que ya no se pueden poner de acuerdo en los grandes temas de Estado, en los grandes temas internacionales. Es imposible la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Lógicamente el Partido Popular dice yo prefiero estar en rebeldía y mantener al ESME pues como si tiene que estar hasta el año 45. Nosotros no vamos a renovar esto hasta que no tengamos la mayoría para poder hacerlo poniendo a nosotros. Y una dinámica de involución enormemente peligrosa en todos los órdenes. Es verdad que esa es la situación de nuestro país. Aquí lo que yo creo es que las fuerzas políticas que conforman lo que yo definiría como el bloque democrático tienen que asumir la conciencia de que son un bloque y que son un bloque de Estado y que por lo tanto no basta con llegar a acuerdos y arreglos parlamentarios, sino que tienen que definir una política de Estado donde hay elementos muy complejos como los temas territoriales, que no son solamente el País Vasco y Cataluña, que Andalucía también es un tema territorial, que la financiación valenciana es un tema territorial, que la situación de la insularidad es un tema territorial. Al mismo tiempo tienen que definir cuál va a ser nuestro papel en Europa, en un contexto muy peligroso. Si la cumbre de la OTAN se traduce en que hay que aumentar el gasto militar, en que los países de la OTAN tienen que poner más dinero para la OTAN, este dinero tiene que salir de algún sitio y es evidente que es muy difícil poner dinero en bombas y en misiles y no quitarlo de los servicios públicos, máxime si hay tantas dificultades para hacer una reforma fiscal. Ese contexto, además de derechización social, acerca la posibilidad, bueno, pues de vía húngara en España, de la ultraderecha en el Consejo de Ministros, que esto podría tener consecuencias que mucha gente no se imagina en términos del deterioro de la calidad democrática, incluyendo ilegalización de partidos en nuestro país. Pues ese es el contexto en el que estamos, que yo creo que los demócratas solo pueden afrontar tomando conciencia de que lo que toca es una estrategia de Estado y no simplemente componendas parlamentarias. Está levantando dos claves sobre la pregunta que hacías de cómo tratar a la ultraderecha en los debates. Yo creo que está bien contestarles, pero no aceptando su marco. Escuchaba la respuesta de Teresa hablando de los migrantes andaluces. Yo creo que entrar en el marco migración es entrar en el marco que te está poniendo encima de la mesa la ultraderecha. Si estás en la mesa la ultraderecha. Si esta señora habla de mujeres y gays, hay que decir abiertamente una cosa que es una obviedad. Los mayores enemigos de las mujeres y de las personas LGTBI en España es Vox y la ultraderecha. Y eso hay que decirlo así porque es así, no entrar al trapo que te están tendiendo. Pero el problema no es cómo se les contesta en el debate, sino cómo se diseñan mañana las escaletas de los telediarios y de las principales tertulias. Los responsables de dar voz a la ultraderecha principalmente no son el resto de partidos políticos, son los que deciden las escaletas. Si mañana tenemos una tertulia con 3 horas de raca-raca diciendo que los migrantes son un problema de orden público y nos sacan a gentuza de OK Diario y de otros grupos mediáticos de ultraderecha repitiendo lo que luego repiten los de Vox, ahí tenemos el problema de la ultraderecha, no en cómo le contesten pues los pobres candidatos que en última instancia no pintan nada.